Hola a todos, bienvenidos a una charla con Isa y Mafe. Hoy tenemos un episodio súper especial porque hablaremos sobre inteligencia artificial, ética y filosofía moderna. Vamos a reflexionar un poco sobre cómo la IA está transformando nuestras vidas y nuestro trabajo y cómo los conceptos que hemos leído y trabajado en clase se conectan con la ética empresarial que se analiza desde la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanas. Isa estará respondiendo nuestras preguntas y ayudándonos a entender cómo no perder la capacidad de pensar críticamente mientras convivimos con la IA. Hola Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mafe, muy bien. ¿Y tú? Muy feliz de estar en este espacio y esta vez como entrevistada. Listo, muchas gracias. Comencemos entonces con las preguntas. Yo creo que para empezar sería bueno poner en contexto como algo, una pregunta muy controversial que creo que nos hemos hecho en algún momento. ¿Realmente estamos viviendo una nueva revolución industrial con la IA? Mafe, yo creo que totalmente la IA es algo tan novedoso como lo fue en su momento la máquina de vapor o el Internet, pero pues la diferencia es que está avanzando a una velocidad increíble. Antes las revoluciones pues tardaban décadas. Hoy los cambios ocurren en años, incluso en meses. Por ejemplo, ChatGPT, yo creo que fue en 6 meses que pasó de ser algo pues que usaba alguien pues por ahí como por curiosidad, por cacharrear, pues por visajoso como diría uno, pero ahora pasó a ser una herramienta usada por millones de personas para trabajar, estudiar, crear contenido. Mejor dicho, eso hasta de psicólogo ya lo usan y en las empresas incluso los equipos se están reestructurando, están cambiando los procesos para integrarlos con inteligencia artificial. Entonces es como si las máquinas no solamente hicieran tareas físicas, sino que también empezaran a pensar por nosotros. Y eso, Mafe, pues también me hace pensar mucho a mí en lo que pues leíamos pues con el autor pues del libro de Sadin, y es, él llama una vida robóticamente corregida, y es donde la tecnología empieza a moldear nuestras decisiones y comportamientos. Entonces creo que también, pues en esta parte, lo vamos a ir como conversando más a lo largo del podcast para nuestros oyentes, pero lo que me parece más interesante de todo esto es, sí, definitivamente, pues estamos viendo una nueva revolución industrial, por así decirlo, con la IA, pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos dejando que esta nueva revolución industrial esté afectando pues nuestra vida diaria, nuestras decisiones, cómo nos estamos relacionando entre nosotros y realmente si la estamos utilizando como una herramienta o si se está volviendo un gobernante en nuestra vida, un gobernante quizás silencioso? Pero bueno, luego hablaremos de eso. Y bueno, súper tu respuesta y bastante interesante pensar alrededor como de ella. Ahora eh, hablemos de un miedo generalizado. Quiero que nos digas tú qué empleos crees que están más en riesgo de desaparecer con la inteligencia artificial. Mafe, yo creo que principalmente los empleos que son rutinarios, muy repetitivos, que son predecibles, como no sé, por ejemplo, los call centers y hasta cierto punto el tema de la atención al cliente. Por ejemplo, ya ahora no tenemos quizá que, o bueno, en un futuro, que estar llamando y esperar una eternidad, no sé, para una cita con la EPS, para, no sé, llamar a una empresa Tigo, claro, pues no sé. Y quizá lo más probable es que eso se va a reemplazar por chatbots que resuelvan preguntas en segundos. También temas quizá de contabilidad básica. Ya digamos que en este momento hay programas como Kickbooks que básicamente automatizan muchas tareas de la contabilidad. También quizá temas incluso de análisis de datos que lo estamos estudiando, y es que la IA procesa millones de registros en segundos. Entonces quizá nos puede facilitar también ese tema del
trabajo. También, digamos, en temas de redes sociales, pues anteriormente le pagaban a redactores, por ejemplo, para el tema de publicaciones, para a las personas de mercadeo para hacer como segmentación, pero creo que todos este tipo de empleos creo que realmente va a terminar como migrando a otras cosas. No sé quizás si los va a desaparecer, pero yo creo que definitivamente va a cambiar la forma en que lo hacemos hoy y en que lo conocemos. Y acá, pues, me parece muy importante recordar algo que decía Cristina Aranda en su video, y es, yo creo que lo más importante, más allá de pensar si hay algún empleo que quizás se pueda, en un futuro, pues, extinguir, creo que lo más importante es si nosotros como profesionales estamos de verdad impulsando la habilidad blanda quizá más importante del momento, y es el tema de la adaptabilidad. Y pues como lo decía Cristina Aranda, yo creo que no se trata solo de qué empleos van a desaparecer, sino nosotros como personas, cómo nos estamos adaptando, y qué vamos a hacer, porque finalmente pues yo creo que la persona que se adapta al nuevo mercado laboral y crece y busca evolucionar en compañía de la tecnología y la busca usar como una herramienta, yo creo que no se va a quedar atrás. Creo que probablemente las personas que se van a quedar atrás son las personas rezagadas que quizás se nieguen a usar la tecnología como una herramienta y se cierren quizá a esa posibilidad. Entonces, creo que más allá de los empleos también va mucho en el profesional y bueno, es un dilema muy interesante y un reto grande que tenemos ahora como nuevas generaciones, pues. Súper, pero en esta línea, ¿tú me podrías decir realmente si la IA destruye más empleos de los que crea? Porque entonces tengo entendido que con lo que me dices, la IA también puede generar otro tipo de empleos. Sí, total, Mafe. Yo, pues creo que esa pregunta es complicada, pero yo creo, Mafe, que aunque en este momento quizá muchas personas lo puedan ver de que como de que tiene más probabilidad de destruir, la historia nos muestra, Mafe, que pues cada vez que llegan pues una nueva ola tecnológica, por así decirlo, o que llega cosas súper innovadoras, también se generan nuevas oportunidades. Entonces, por ejemplo, el Internet en su momento, que era el boom, eliminó algunos empleos, pero también surgieron nuevos, por ejemplo, el tema de los programadores, de los community managers, que son las personas que manejan todo el tema de redes sociales. Yo creo que con la IA sucede igual y pues ChatGPT obviamente puede afectar algunos empleos, por ejemplo, el tema de los redactores, ya ahora las personas, por ejemplo, los influencers, pueden gestionar como qué poner en sus publicaciones o incluso pues generar nuevas ideas de contenido pues usando inteligencia artificial. No necesitan quizá ya una persona que esté dedicada al 100% de hacerles pues como pues sí, como, digamos, un plan, digamos, para su Instagram o para cualquier otra red social que tengan y decirle como, bueno, en la primera semana vamos a publicar esto en este orden, vamos a poner este copy en estas publicaciones. Digamos que ese tipo de cosas ya lo podría hacer la IA. El desafío es que la IA, sin duda, reemplaza tareas más rápido de lo que generamos nuevos empleos. Ese es el tema. En este momento, mm, creo que aunque la IA sí va a generar muchos nuevos empleos, la verdad es que, como también lo mencionaba Cristina Aranda, la velocidad del cambio es una cosa, Mafe, o sea, descomunal. Entonces, creo sin duda que vuelve y juega aquí lo que te decía y es cómo nos vamos a adaptar nosotros para ver cómo vamos a seguir aportando a este nuevo mercado. Y pues yo creo que ahora que se llega al tema de la inteligencia artificial, creo definitivamente que sí se pueden crear muchos más empleos de lo que se destruyen, siempre y cuando nosotros como personas y profesionales, eh, pues primero nos pongamos la 10 a estar abiertos a esos cambios que están viniendo y a actualizarnos. Em,
Y bueno, eso sería, creo que de esa manera, pues sí podríamos como crear más empleos de lo que se están destruyendo, pero lo más importante, como también lo dije, pues en la pregunta pasada, es que se va a cambiar la forma en que hacemos lo que hacemos hoy en día. Entonces, con ese tiempo, quizá que nos está generando la inteligencia artificial extra, la pregunta es, ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿Qué nuevas habilidades vamos a aprender? Que quizá la IA no puede hacer. Entonces, no sé, quizá la IA puede procesar 1 millón de registros o millones de registros, pero quizá no sea tan estratégica a la hora de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, eso sería algo en lo que nosotros podríamos como poner nuestros esfuerzos, por así decirlo, en aprender. Entonces, es complicada la pregunta, pero yo creo definitivamente que si nos ponemos la tarea de verdad de asumir este reto de adaptarnos conforme va avanzando el mercado laboral y el mundo, creo definitivamente que sí podría crear muchos más empleos de lo que puede destruir. Lo que pasa es que me parece que es una responsabilidad también de nosotros como personas y como sociedad, así pues como evoluciona la tecnología, también evolucionar junto a ella. Súper, muchas gracias. Pero entonces quiero pegarme como de algo que decía que la IA está como automatizando más cosas, o sea, está automatizando cosas como de manera más rápida de lo que nosotros nos estamos, entre comillas, adaptando a crear nuevas habilidades. Entonces, en cuanto a esto, ¿tú qué dirías en un entorno empresarial? ¿Qué responsabilidad realmente tienen las empresas frente a los despidos causados por la IA? Mafe, yo creo que la responsabilidad es enorme. Las empresas que implementan pues IA, inteligencia artificial, deben invertir en capacitación y en reconversión laboral. Es decir, deben todo el tiempo estar invirtiendo para realmente ser responsables socialmente, en estar capacitando con habilidades que requiere pues el mercado laboral actualmente a todos sus colaboradores. Entonces, por ejemplo, IBM automatiza puestos administrativos, pero también capacita a su personal en nuevas habilidades digitales. Y creo que empresas grandes, por ejemplo, como Bancolombia, como Sura, también se están poniendo la 10 y se están poniendo la camiseta con este tema. Y pues el artículo Redilat, por ejemplo, enfatiza que la ética empresarial incluye cuidar a los empleados y garantizar que nadie quede atrás. No basta realmente solamente con reducir costos, sino que la moral empresarial también implica una responsabilidad social. Entonces, Mafe, la respuesta es, la responsabilidad que tienen las empresas es enorme y a mi parecer creo que eso también deja en evidencia que como sociedad tenemos que invertir mucho más en prepararnos a todos pues realmente como ser responsables con lo que está pasando. Pues a mí me parece, por ejemplo, que ese tipo de empresas deberían sancionarse o el gobierno también debería empezar a buscar alguna forma quizá de beneficiar a las empresas que están siendo responsables con sus empleados y que no los ven solamente pues como acá es un tema de reducir costos, ya automatizamos esto, pico y chao, sino de verdad la empresa decir, venga, sí, automatizamos estos procesos que son súper predecibles, súper rutinarios que lo hacía una persona, pues ahora podríamos aprovechar otras habilidades que tenía esa persona que quizá no había podido poner en práctica pues precisamente por ese día a día tan rutinario. Y por ejemplo, en Colombia lo hemos conversado mucho, pues pongo ahora acá pues a Bancolombia como ejemplo, porque pues es la empresa en la que yo trabajo y muchas veces lo hemos hablado, pues qué tanto podríamos llegar a hacer si empezáramos a automatizar nuestro día a día, porque a veces pasa que tenemos ideas súper innovadoras, proyectos muy grandes, eh, que quizá con IA no se podrían porque no, la IA no tiene todavía ese contexto, esa conciencia que tenemos nosotros y que pues quizá esos proyectos se han ralentizado, se han retrasado porque pues el día a día nos consume con tareas operativas. Si esas tareas las automatizan, pues definitivamente la empresa debería poder
ver como todo ese potencial que queda disponible para que los recursos, pues para que los empleados puedan realmente invertirle todo el esfuerzo y todo el tiempo a sacar esos super proyectos adelante. Entonces, bueno, eso sería como el tema. Súper, pero entonces con lo que tú me dices, con lo de que las empresas deberían como de empezar a capacitar, pues sabemos que no todas las empresas hacen eso, o sea, porque no tienen esa cultura empresarial o porque pues capacitar a las personas cuesta mucho dinero y no se puede medir realmente el costo-beneficio, pero entonces ¿tú dirías que estamos creando una brecha laboral entre quienes dominan la IA y quienes no? Mafe, totalmente. Y yo creo que la brecha es cada vez más grande. Yo creo que quienes manejan la IA pues van a tener definitivamente mejores oportunidades y salarios. LinkedIn, por ejemplo, que es ahora pues la red social del momento para pues básicamente todas las personas que quieran mostrarse en el mercado laboral a nivel general, reporta que los empleos relacionados con IA crecieron un 74% en 2 años, o sea, eso es demasiado. Y es como en los años 2000 con el tema del Internet. Quienes entendieron primero las nuevas herramientas lideraron el cambio y pues la inteligencia artificial puede definitivamente ampliar la desigualdad si no nos educamos todos. Entonces, también creo que se relaciona mucho con lo que veníamos conversando y es esa responsabilidad que tenemos nosotros de también adaptarnos a esto nuevo pues que está llegando, a cómo está avanzando el mercado y la tecnología para no quedarnos atrás. Súper. Creo que la respuesta que das va muy acorde como con la siguiente pregunta que tenía planteada para ti. Entonces, ¿tú crees que la IA podría convertirse entonces en una aliada del trabajador en lugar de sustituirlo? Mafe, sí. Yo creo que si se usa como una herramienta de apoyo, definitivamente. Por ejemplo, no sé, los médicos en España usan hoy en día inteligencia artificial para detectar cáncer temprano, sin reemplazar obviamente su juicio como profesional. Los arquitectos generan propuestas conceptuales mucho más rápidas, pero la decisión final sigue siendo humana. Yo creo que definitivamente puede convertirse en una herramienta para el trabajador que lo que te decía, pues nos ayude a optimizar mucho tiempo y, por ejemplo, en campos como la medicina, es vital tener programas que, pues, digamos, estén como entrenados y basados en esas predicciones puedan ayudar a determinar mucho más rápido si una persona tiene cáncer, si tiene probabilidad de tener diabetes, o por ejemplo en un banco también ayuda muchísimo hacer un modelo que por ejemplo nos diga si este cliente es apto para un crédito o no es apto para un crédito. Pero también es muy importante aquí que, como nos advertía Sadine, el riesgo es que cedamos demasiado control. Y es que si la inteligencia artificial se usa solo para recortar personal, dejamos de ser protagonistas de nuestras propias decisiones. Entonces, creo que aunque puede ser una herramienta demasiado buena para en general las personas pues, y los empleados, yo creo que también hay que ser muy conscientes en nuestra día a día de cómo la estamos utilizando y de tener cuidado de que esa herramienta no se esté convirtiendo silenciosamente en un gobernante. Y es algo que mencionaba al inicio del podcast. Yo creo que lo más importante es ser muy conscientes de si lo estamos utilizando como una herramienta para, digamos, tener más tiempo para tomar mejores decisiones o lo estamos utilizando como una herramienta porque tenemos pereza y nos está dando flojera pensar, que ese es también como un tema muy importante. Pero yo creo que siempre y cuando seamos conscientes de que es una herramienta y no como, no sé, una salida rápida para el día a día, creo definitivamente que es un aliado excelente. En este orden de ideas, Isa, pues tú
Tú mencionas la IA como un aliado, pero también has mencionado que la IA está avanzando pues como pasos agigantados, Total. en pocas palabras. ¿Tú crees entonces que en el futuro del trabajo será humano con IA o realmente IA con humano? Entendiendo IA como con humano, eh, algo como lo que decía Sadin, que se le delega la capacidad de pensamiento a la IA y el humano simplemente está como un ente supervisor de que la IA o la tecnología esté funcionando acorde a algunos parámetros. ¿Tú qué dices de este cuestionamiento? Mafe, me encanta esa pregunta y me encanta ese, pues, cómo trataste con el texto de Sadin. Pues la verdad, es difícil predecir qué va a pasar. Yo creo que por eso es muy importante generar conciencia en las personas sobre cómo estamos utilizando la inteligencia artificial, pero definitivamente sí te puedo hablar sobre lo que sería lo ideal y lo que a mí me gustaría, y es que fuera el humano con la IA. La IA debe amplificar nuestras capacidades, no sustituirnos. La IA, digamos que no, nunca va a tener, pues, como esperemos, como esa capacidad quizá de conciencia que tenemos nosotros. Y no sé, por ejemplo, un periodista puede analizar miles de documentos con inteligencia artificial, pero el periodista realmente es quien decide qué historia contar y cómo contarla. Entonces yo creo que es un futuro híbrido donde la ética y la crítica humana y la crítica humana siguen siendo esenciales. Súper. Entonces, Isa, ya cambiando como un poquito el rumbo del trabajo, pues como la IA y el trabajo y el ser humano, y si vamos a reemplazar al ser humano, quiero que hablemos algo en cuanto a cultura ética empresarial, pues porque hay que ser conscientes que la IA afecta en este tema. Entonces, ¿tú me podrías decir si la inteligencia artificial refleja la cultura ética de la empresa o la sustituye? Porque también sería pues como un cuestionamiento clave. Total, Mafe. Y yo creo que, pues a ver, si las empresas carecen de principios claros, de tener una cultura organizacional fuerte, consolidada, definitivamente, Mafe, la IA va a terminar sustituyendo la ética. Y un caso real es que Amazon, por ejemplo, pues usó un algoritmo de reclutamiento que descartaba automáticamente pues candidatas mujeres para puestos técnicos, no sé, pues puestos como, por ejemplo, programación. Y nadie realmente programó ese algoritmo para discriminar. Él lo que hizo fue que replicó sesgos históricos de los datos. Entonces, pues mira ese caso tan interesante, y yo creo que por eso es muy importante que nosotros, que somos realmente los que transformamos el conocimiento que le metemos como a la inteligencia artificial, tengamos mucho cuidado de cómo lo estamos haciendo. Y esto nos recuerda mucho pues también como al libro de 1984, que ya lo mencioné, lo siento, pero me encanta, es que siento que todo este tema pues en cierto modo se puede conectar con 1984 de George Orwell, y es que no hace falta malicia para que un sistema reproduzca injusticias, basta realmente con la falta de supervisión humana. Entonces creo que en esta parte, por eso es también tan importante que nosotros recordemos, primero, que esto es una herramienta que pues simplemente eh, está siguiendo ciertas órdenes o se está basando en tomar decisiones pues por un histórico, pero nosotros como seres humanos tenemos que estar ahí, y ahí es donde viene la importancia de el acompañamiento y la supervisión, y es que nosotros sí tenemos ética, pues una máquina no va a saber, por ejemplo, que está discriminando a alguien. La máquina lo que sí vio es que, claro, había un problema en la cultura de la empresa, seguramente a lo largo del tiempo, quizá incluso por ese mismo sesgo cultural que en su momento se tuvo pues con las mujeres, de que no podían estar en puestos técnicos. Bueno, pues todo el tema, la máquina que dijo,
pues veo que en el histórico del tiempo, pues casi siempre han escogido hombres, entonces eliminemos a las mujeres de este puesto, ya no van a ser candidatas. Si un humano no va a estar pendiente y no va a estar corrigiendo eso, pues mira también todo pues como el inconveniente, todo el problema tan grande pues que estaría como generando la IA. Entonces, bueno, esa parte como que también es muy interesante y nos hace replantearnos incluso, pues, nosotros qué sesgos teníamos y que tenemos que replantearnos esas cosas como sociedad para realmente utilizar la IA como una herramienta. Súper interesante, Isa, pero entonces, ¿tú qué nos dices? ¿Podemos delegar la moral en algoritmos? Mafe, yo creería que no. Creo que la moral implica juicio, contexto, empatía, cosas que la IA no tiene. Y un ejemplo extremo, por ejemplo, es que, no sé, los coches autónomos que deben decidir entre atropellar a un peatón o chocar, que también lo conversamos en clase y es algo que mencionó un compañero que está haciendo, creo que es como Tesla. Y pues ¿qué programamos como correcto en ese caso? Si nosotros reducimos la moral a solamente código, estamos eliminando la complejidad humana y eso pues puede llevar a decisiones injustas o muy perjudiciales. Entiendo. Entonces, Isa, como en cuanto a este tema de moral y empresa, ¿tú crees que estamos creando empresas más éticas o más frías en relación con la IA? Yo creo, Mafe, que en muchos casos más frías y calculadoras. Creo que los algoritmos priorizan eficiencia, reducir tiempos, aumentar ganancias y no, la verdad, pues no consideran el contexto humano. Por ejemplo, algunos bancos niegan créditos automáticamente basados pues en un algoritmo sin evaluar la historia particular de cada cliente. Y pues bueno, por ejemplo, un banco tiene un papel esencial en la sociedad porque un banco también puede impulsar pues la creación de empresas, desarrollo, bueno, puede, pues la verdad, como también impactar mucho en la vida en general. Y pues esto coincide con lo que Sadin llama, como ya lo dije, la vida robóticamente corregida, y es el tema de que las decisiones impersonales afectan nuestras vidas reales. Muy bien, Isa, ya por último, una pregunta pues como para cerrar este podcast. ¿Tú crees que la IA puede ser una oportunidad para representar la ética empresarial o cómo crees que la IA transforma la cultura empresarial? Sí, yo creo que mm, es lo más valioso que ofrece. La IA definitivamente nos está obligando a replantear nuestros principios. Nos hace hacernos algunas preguntas como ¿cómo manejamos los datos de los clientes? No sé, ¿qué decisiones deben tomar humanos y pues cuáles debería tomarlas los algoritmos? ¿Cómo garantizamos transparencia y equidad, por ejemplo? Yo creo, Mafe, que el reto es enorme, pero pues también es una oportunidad para construir empresas más responsables y más humanas. Entonces, realmente, esto también yo creo que se puede unir mucho a cuando la IA, por ejemplo, se toma una mala decisión, ¿quién tiene que responder? Definitivamente la empresa. La empresa es quien decide implementarla y decide asumir la responsabilidad. La IA no tiene voluntad propia y bueno, la ética empresarial realmente implica rendir cuentas por el impacto que genere la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente creo que esto va a ser una oportunidad muy, muy grande para nosotros como sociedad y más pues para el tema empresarial, replantear la ética empresarial que vivimos hoy en día. Bueno, súper, muchas gracias Isa Con todo por el este gusto. podcast. Hoy entendimos que la IA realmente no es ni buena ni mala, pero exige reflexionar sobre ética, Total, filosofía, libertad individual. Como dices tú, la IA no nos quita la libertad a menos que nosotros le cedamos ese privilegio. Bueno, muchas gracias Isa. Ya para cerrar, esto fue una charla con Isa y Mafe. Nos escuchamos en un próximo episodio.